En esta ocasión voy a hablar acerca de uno de los experimentos más controversiales y más terroríficos dentro de la historia de la psicología. Sí, es el caso del pequeño Albert, y bueno, en esta ocasión le tocó al modelo del conductismo, ya que John Watson fue quien creó este experimento y él pertenecía a la escuela del conductismo. De hecho, se dice que fue padre de este. Ahora bien, para entender el condicionamiento clásico, debemos comprender ciertos factores. Tenemos un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada en el individuo. Ahora bien, también entra en juego lo que sería el estímulo neutro, que es un estímulo que no genera ninguna respuesta específica en el sujeto, simplemente ahí está. Ahora, mientras se da el proceso de condicionamiento, lo que se hace es que este estímulo incondicionado se aparea con el estímulo neutro y provoca una respuesta incondicionada. Después de que se dé este proceso en el que esos estímulos se aparean, se podría decir que el sujeto ya está condicionado, es decir, que el estímulo que antes era neutro ahora pasa a ser el estímulo condicionado, generando así una respuesta condicionada que anteriormente era la respuesta incondicionada. Básicamente, ese es el condicionamiento clásico, es el principio que rige el experimento del pequeño Albert. Así que dicho esto, podemos entender esta historia. Así que aquí viene. Historia del pequeño Albert. Todo nace con John Watson, un psicólogo estadounidense que es considerado el padre del conductismo. Sin embargo, él era un conductista bastante radical. En este experimento del pequeño Albert, Watson quería probar ciertas cosas. Uno de ellas era si se podía condicionar a un niño para que sintiera un temor que antes no sentía. Aquí es cuando nos empezamos a meter en el terreno más escabroso. Otro punto que quería probar era si ese miedo se podía transferir hacia otros animales u objetos inanimados, es decir, si el miedo del niño crecería tanto como para que cosas tan parecidas le dieran miedo. El último punto que quería probar era cuánto tiempo duraría ese condicionamiento, es decir, ese temor en el niño. Watson buscó en un orfanato y encontró a un bebé de apenas 8 meses de edad aproximadamente. Su nombre era Albert. La madre de Albert trabajaba en ese mismo orfanato en el que lo criaba de una manera fría y sin mucha atención. Albert era un niño un poco olvidado por su madre. Ahora, Albert era un niño extremadamente tranquilo. Se dice que apenas lloraba, siempre estaba o dormido o muy tranquilo en su cuna. Watson lo eligió para hacer este experimento. Previamente, lo que Watson hizo fue probar qué cosas le daban temor al bebé, y lo que encontró es que los ruidos muy fuertes lo alteraban muchísimo, lo ponían a llorar como a cualquier bebé normal. Un día durante la experimentación, le presentaron ratas al niño. El pobre Albert, con su inocencia, simplemente quería jugar con ellas. No presentaba ningún temor, él estaba muy tranquilo como solía ser. Después, le seguían presentando la rata, pero esta vez, mientras Albert jugaba con esta pequeña rata, hacían que un ruido muy fuerte asustara al pequeño Albert. Y bueno, ¿qué ocurría con esto? Aquí tenemos el principio del condicionamiento clásico. Un estímulo incondicionado, que sería el ruido estruendoso, apareado con un estímulo neutro, que en este caso sería la rata, provocaban la respuesta incondicionada en el pequeño Albert. Hasta aquí pareciera que no es gran cosa, pues es normal que un niño se asuste con un ruido muy fuerte. Sin embargo, este experimento fue repetido muchas veces, pues se trataba de condicionar al niño. Lo lograron y, posteriormente, Albert presentaba un terror, un temor muy grave a cualquier animal que se pareciera a una rata, incluso a los conejos, incluso a los peluches. Cualquier cosa que tuviera un aspecto similar a una rata le causaba una angustia, una ansiedad muy fuerte al pequeño Albert. Y sí, ya no estaba presente el ruido. ¿Por qué? Porque para este momento Albert ya estaba condicionado. Estamos hablando de un estímulo condicionado, que en este caso sería la rata o cualquier animal u objeto que se le pareciera, iba a provocar una respuesta condicionada, la cual era miedo, era temor y mucha angustia.
al pequeño Albert le habían implantado una fobia, sí, artificialmente, por medio del conductismo. Todo esto le causaba mucha angustia al pequeño Albert. En síntesis, esa es la historia del pequeño Albert, un niño normal, tranquilo, que fue usado para una experimentación de John Watson para probar que a un niño se le podía implantar un miedo que antes no tenía. Este fue el año posiblemente más duro para el pequeño Albert, ya que esa fue aproximadamente la duración de esta experimentación. Además, la vida del pequeño Albert no fue muy buena, muy fructífera que digamos, ya que por una parte se dice que cuando era más grande tenía una fobia muy grande a los perros, posiblemente producto de esta experimentación, o tal vez una muy interesante coincidencia. Después, aproximadamente a los 6 años, Albert murió de una hidrocefalia congénita, es decir, la cantidad de líquido cefalorraquídeo que producía era mucho más grande que la que su sistema podía absorber. Este experimento trajo consecuencias también hacia Watson, ya que en la universidad en la que lo realizaba no lo dejaron continuar, fue expulsado de ahí. Pero bueno, el daño ya estaba hecho, el pequeño Albert había desarrollado una fobia inducida debido al condicionamiento clásico. Posiblemente su vida ya no sería la misma, aunque aún quedaba un recurso, que es el contracondicionamiento. Sin embargo, no hay registros de que se le aplicara un contracondicionamiento a Albert para que superara su fobia a los animales peludos. Pero bueno, ahí es como podemos ver el poder de algo entre comillas tan simple como lo es el condicionamiento clásico. Pues bueno, ahí está la historia del pequeño Albert, una historia un poco aterradora, un poco siniestra si nos ponemos a pensar en que el niño no tenía idea de lo que pasaba. Era muy pequeño como para lograr analizar lo que ocurría a su alrededor. Y bueno, un punto importante que tiene a analizar estos experimentos que se realizaron a lo largo de la historia de la psicología es poder analizar cómo la ciencia cada vez avanza más. En su momento este experimento no fue cuestionado desde antes de su elaboración, lo cual permitió que se realizara y que básicamente traumara a un niño, a un bebé. Sin embargo, actualmente esto no es así. Para realizar experimentos con animales no humanos y animales humanos, existen diferentes reglas, hay muchas leyes, normas que se deben seguir, hay muchas pautas para que precisamente no traspase la ética de un experimento. En este caso, con Watson y el pequeño Albert, no hubo una regulación antes de hacer el experimento, solamente se canceló, pero pues básicamente el daño ya estaba hecho. Pero bueno, aquí lo terrorífico y lo interesante es darnos cuenta de hasta qué punto algo tan simple como el condicionamiento clásico puede ser aplicado para moldear la conducta o los temores de una persona. Imagínense que esto se hiciera de una manera más grande, de una manera global, que un cierto sector, ciertas personas indujeran fobias hacia algo determinado en muchas personas. ¿Para qué? Para orillarlos a realizar ciertas conductas o no hacer ciertas conductas. Ese es el potencial que tiene el condicionamiento clásico. La información ahí está, es para reflexionar, pensar y bueno, hasta aquí el video. Un gusto, hasta luego.